días. Pues estaba preparando para ese sermón, pero la verdad lo que quería hacer es preparar un poco más anoche, pero me sentía con un dolor de cabeza y me quedé dormida. Entonces desperté esa mañana y estaba con Chio, ayúdame por favor, porque no voy a lograrlo. Entonces él está conmigo aquí, a ver, porque si se me olvida el español no me puedo ayudar. Entonces, ¿está bien? Somos unos, entonces. 2 for 1. Yeah. Muy bien. Aquí. Pero mira, el título del sermón es ¿Diamante o carbón? ¿Qué crees que tiene, qué crees es el sentido de eso? ¿Alguna idea? Una piedra preciosa o una piedra que no vale. Una piedra preciosa, una piedra que no vale, ajá. Pero del carbón, pero del diamante. Del carbón. Del carbón sale el diamante. Eso, Pulida. pulida. Sin pulir y pulida. Sin pulir y pulir. Polish. Oh, eso puede ser. A rough truck and then becomes Okay. Sí, pues yo pensé en esas dos cosas porque no sé si ustedes conocen, pero yo soy en química. Yo estoy estudiando para mi doctorado en química en la Universidad de Illinois. Y esos dos materiales son interesantes porque la verdad son muy similares en unos aspectos. Entonces ahí está enseñando, ¿sabías que diamante y carbón son hechos del mismo elemento? O sea, es como tenemos una tabla de elementos, ¿verdad? Como oxígeno, hidrógeno y todo eso. Y el carbón y los diamantes, los dos son del elemento carbón. Pero la diferencia es que el diamante tiene una diferente estructura y también hay otras diferencias que vamos a hablar más. Entonces, el carbón, ¿cómo se forma? El carbón son como material de plantas o esos son el elemento carbón que se esconden abajo de la tierra, o sea, dentro de la tierra. Y ahí adentro de la tierra se exponen, ahí abajo se exponen por mucho tiempo a presiones grandes y temperaturas grandes y esos material planta se forma el carbón. Ahora, la mayor diferencia entre si puedes ver el carbón, el diamante también se forma en manera similar. También está localizado adentro de la tierra y también necesita estar ahí por mucho tiempo. Unos científicos dicen billones de años. Y también se expone mucha presión y temperatura, pero la gran diferencia de aquí es la pureza. El carbón, si vamos para atrás, el carbón está hecho del elemento carbón, pero también tiene impuridades dentro de él que haga que se pone así como negro y todo eso. Pero el diamante es diamante porque es completamente puro, no hay ningún otro elemento dentro de él. Y por eso cuando está exponido a todo esto, y también quiero enseñar que el diamante tiene todo más extremo presión, temperatura, más tiempo, pero también con esa mayor pureza que tiene, se hace un diamante y no un carbón. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de química aquí? Es porque hoy vamos a hablar de 2 reyes de Israel. Los 2 primeros reyes, ¿quién eran? Puede ser como mi esposo. Saúl y David. Saúl y David. Y podemos ver que yo creo que todos nosotros conocemos más o menos la historia, que Saúl fue rechazado por Dios y David fue escogido para ser el rey de donde saldría el Mesías, Jesús. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué Saúl salió como carbón y David salió como diamante? Entonces, vamos a ver todos esos 5 características. ¿Cuántas características? 5. 5. Que vamos a ir para atrás rapidito. Eso es lo que necesitamos para sacar un diamante, que tenemos que ver dónde está la localización, hacer el tiempo que necesita, la presión, la temperatura y la pureza. Entonces vamos a ver cómo se cocinaron esos 2 reyes de Israel y cómo se hicieron donde están ahora.
Entonces empezamos con la localización. ¿De dónde salieron Saúl y David? Pues entonces empezamos con la historia de Saúl. Ahí lo tenemos, pero está muy pequeño, entonces si alguien nos puede leer, está en 1 Samuel 9, versículos 1 y 2. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeró, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombres, de los hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, ¿qué aprendemos de Saúl ahí? Bueno, básicamente podemos ver que viene de una familia de quién? De los benjamitas, que era la tribu más joven de quién? De Israel. Entonces ahí vemos que lo describen como físicamente. Era un hombre apuesto, era un hombre parecido, era un hombre alto, era un hombre que sobrepasaba cualquier tamaño de cualquier israelita. Imagínense, yo soy 5'8", pues él era 6'2", 6'3", me pasaba. Entonces, y básicamente eso es lo que describe de Saúl. Y su familia era una familia pudiente o una familia identificable. Por ejemplo, decir hoy el hijo de ex persona que tiene muchas propiedades o que tiene mucha riqueza, o si no tiene riqueza, pero una persona que tiene nombre en la sociedad. Ese era Saúl. Saúl. Entonces vamos a ver qué era la diferencia con David, o los similares y diferencias, porque son similares en muchos puntos. Entonces, 1 Samuel 16, versículo 1, si alguien nos puede ayudar con ese. Y también vamos a leer 1 Samuel 16, versículo 6, si otra persona quiere con ese versículo. 6 a 7. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ok, muy bien. Ahora vamos a... Eso es la familia de David. Y ves que no menciona nada de que eran ricos o de influencia, nada. Eran como humildes, ¿cómo se dice? Shepherds. Ya eran pastores. Humildes pastores. Y ahora 1 Samuel 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces sabemos la historia que Samuel fue a la familia de David y vio el primer hermano de la familia y dice: ok, aquí está Saúl número 2, está bien bonito, alto, grande y se ve bien. Pero el Señor dice: no, se ve bien de afuera, pero el corazón no es el que quiere. Entonces pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes hermanos y ninguno de ellos era. Y luego Samuel preguntó: pues, ¿tiene otro hijo por aquí? Pues sí, tenemos otro hijo, el joven que está ahí guardando las ovejas. Entonces tráelo para acá. Y cuando llegó David era el que estaba escogido. Podemos ver ahí en 1 Samuel 16, 11 a 13. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda y buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante.
Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. ¿Tienen comentario? Bueno, básicamente es importante porque Samuel era un hombre obediente a Dios, o sea, él vio todos los hombres, pero él dijo, ya Dios le habló que no era ninguno de aquellos. Él dijo, no nos sentaremos a comer hasta que venga el menor. Una lección que podemos sacar aquí muchas veces, cuando Dios nos da la orden, nosotros tenemos que saber cómo actuar para no dar un paso en falso en contra de la voluntad de Dios. Él quizás suena un poco imprudente o algo así, no nos vamos a sentar hasta que llegue tu hijo. Quizás no sonaba así, pero muchas veces puede sonar mal. Pero él obedeció a Dios. Luego entonces llegó este muchachito joven, vemos que lo describen como bonito, como lo dice la Biblia ahí, pero no describen que era alto, o sea, era quizás de estatura promedia, pero ese era el que Dios escogió porque el corazón que él tenía era el que Dios estaba buscando, no era la apariencia física como vimos en el anterior, sino la apariencia, lo que tiene el corazón. Podemos ver que su corazón era listo para ser lleno del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David en ese tiempo. El Espíritu de Dios no viene sin permiso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un corazón listo para recibir el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir el otro tiempo. Ese era un detalle interesante que no vi hasta que leí toda la historia completa. Pero vamos a ver cuánto tiempo le tomó a Saúl para ser rey. ¿Cuánto tiempo cree? ¿Se imagina? ¿Alguna idea de cuánto tiempo le 20, tomó a Saúl 20 años, ¿no? para sé. ser rey? No sé. ¿Qué número de rey fue Saúl? Es- El primero. Ya, El primero. fue el primero, ¿verdad? No fue mucho tiempo. No fue mucho. No, entonces antes de... O sea, ese fue el primero, ¿verdad? Entonces antes de Saúl, ¿quién era el que estaba básicamente manejando y ayudando a la nación? Era Samuel. Samuel era un juez, era el primer rey que ellos estaban preguntando. Entonces si ellos preguntan por un rey, Dios le dice, este es el rey, ¿cuánto tiempo usted cree que le tomó poner a Saúl como rey? No fue mucho Fue tiempo. inmediata, fue básicamente rápido. Ese es el que es, ve, búscate aquel, el hijo de Benjamín, el que está con los asnos, y ese es el que es, y lo ungió y se hizo rey. Y la gente le gritó, ¡viva el rey! Y así fue. Porque Sí, Dios fue- no quería un rey. Dios no quería un rey para su pueblo. No, Pero eso ellos no lo era pidieron y de dijo, Dios. haz caso de Samuel estaba muy triste, dice, obedece al pueblo, haz caso de lo que piden, dales el rey. Entonces por eso, ¿cuánto tiempo fue? El Señor dijo, inmediatamente, porque ellos estaban pidiendo un rey como las naciones paganas. Entonces, podemos ver eso en 1 de Samuel 10, 20 a 24. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Pero cuando lo buscaron no lo podían hallar. Volvieron pues a inquirir al Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí está escondiendo junto al bagaje. Corrieron y lo trajeron de ahí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba, sobrepasaba a todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡viva el rey! Entonces sí, es bien rapidito que se hizo rey. Algo interesante aquí que podemos ver es, ellos preguntaban por un rey, ellos querían apariencia física. O sea, Dios les dio un rey a acuerdo de lo que ellos, porque ellos estaban mirando las otras naciones. Entonces ellos se dejaban llevar por lo visual. Vemos que israelitas siempre decían, que ellos son más grandes que nosotros, que si esto, todo era visual, como nosotros. Y si vamos a votar por alguien, quizás vamos a votar por el que se ve más lindo, quizás se sonríe más lindo, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando físicamente. Y eso fue lo que pasó con él ahí. Versus David era el que mantenía las ovejas, era un muchacho humilde, era un muchacho sencillo, el cual defendía las ovejas de los lobos. Pero Saúl obedecía a su papá, porque vemos en la Biblia, porque el papá lo mandó a los asnos. Pero no es lo mismo cuidar un asno o un burro que cuidar unas ovejas. Las ovejas todo el tiempo se están exponiendo a depredadores, es mucho más nombre.
En números en números ya. Espérate, y otro punto que quería poner aquí, podemos ver primero un importante detalle que va a salir una y otra vez más en la vida de Saulo. ¿Qué hizo él cuando lo escogieron? Estaba escondido dentro del valle. Entonces, ¿qué sintió en ese momento? Cuando te escondes es porque tú tienes miedo. Lo que pasó, lo que vamos a ver es que Saúl muchas veces se deja llevar por las emociones, especialmente en la emoción del miedo. Y lo vamos a ver muchas veces en su historia. Entonces, pues eso fue Saulo, fue muy inmediatamente. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomó a David para ser rey? Desde que se fue ungido por Samuel hasta que se hizo rey de todo Israel. ¿Cuánto tiempo creen? Si tienen un guess. 10, 15, 20 años. ¿Y nada más? No. ¿Dos? No. Vamos a dar una idea nada más. Vemos que cuando Samuel lo unió a él era un muchachito, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasó luego de las cosas que él hizo para que ustedes vean por qué él no fue a ciertos lugares y cuándo es que entonces él pudo llegar a ser rey. Vamos a verlo más adelante, pero quiero tener eso. Cuando él fue ungido, él era un muchachito, ¿ok? Puede ser un teenager o y después que se fue ungido, muchas cosas pasaron. Pasaron, que es lo que vamos a ver ahora, o sea que... Entonces lo que pasó después que fue ungido, primero fue siervo de Saúl, estaba tocando el arpa para Saúl, y luego ganó el batalla con Goliat y empezó a ser soldado por Saúl, trabajó con eso, y luego empezó a ser grande y Saúl se puso celoso y él se hizo enemigo de Saúl y estaba corriendo por todas partes tratando que Saúl no lo matara, y finalmente después que Saúl se murió, parte de la gente de Israel, el tribu de Judá, vino a David. Dice, ok, ahora tú puedes ser rey, pero otra parte de Israel escogieron al hijo de Saúl, que se llama Isboset. Entonces, por unos años, él solo era rey de parte de Israel. Y finalmente era rey de todo Israel después de unos años de eso. Entonces es un poco difícil calcularlo porque la Biblia no dice a qué edad tenía cuando se fue ungido por Samuel. Pero podemos ver en 1 Samuel 17:33 que él se consideraba un muchacho. Cuando Saúl vio a David, dijo, tú no puedes ir contra este filisteo, pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Entonces se considera muchacho, joven, quizás como 15 años, algo así me imagino. Y luego cuando vimos en 2 Samuel 5, versículo 4, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Entonces me imagino que estaba muy cerca de Herbert. Yo creo que era más o menos 15 años que tenía que esperar a ser rey desde la promesa hasta que se completó. Por lo menos más que una década. Yes, Muy bien, ahora vemos que el tiempo era mucho más para David que Saúl y eso quizás tenía un efecto. Un efecto. Entonces vamos a ver presión, cómo ellos actuaban bajo presión. Primero Saulo, cómo actuaba Saulo bajo presión. Para eso vamos a ver uno de los primeros guerras que Saúl tenía. Entonces, antes de esta historia es importante saber que cuando Saúl le ungió y le hizo rey, él les dijo unas cosas que iban a pasar, ok, vas a ver esto y esto y esto, y luego al final le dijo, ok, para ser rey, lo que necesitas hacer es, tienes que ir a cierto lugar, a los filisteos, pero tienes que ir a cierto lugar, esperar para mí 7 días, el 7 día voy a venir y voy a hacer un sacrificio a Dios, y luego va a completar todo. Entonces, todo lo que Samuel dijo se completaba.
Pero solo, lo único que le faltaba era que ir a ese cierto lugar y esperaba para Samuel. Pero a ver, vamos a ver lo que pasó. Entonces vamos a 1 Samuel, capítulo 13. Vamos a empezar el versículo 5 a 7. Si alguien nos puede leer para nosotros. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmac, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, porque el pueblo estaban aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Todo el mundo tenía miedo, todo el mundo quería esconder, y Saúl estaba en Gilgal, que era el lugar donde Samuel le dijo que esperaba. Estaba tratando de esperar allí, pero todo el mundo estaba con mucho miedo. Entonces seguimos a 1 Tesalonicenses 13, 8 a 12. No sé si alguien puede leer ese. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se despertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí y Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ok, so puedes ver que en ese tiempo de presión que todo el mundo se estaba escondiendo, saliendo, porque los filisteos están ahí como, la Biblia dice, como la gente era como la tierra seca del mar, ¿verdad? La arena, muchísima gente. Y él estaba esperando los 7 días, pero al final él ya no pudo más y dijo: ok, ya, yo voy a hacer los sacrificios, algo que Samuel no le dijo que hacía. Pero en la presión, Saúl reacciona con el miedo, con sus emociones, y no busca a Dios y lo que Él quiere para él. Entonces el resultado, tristemente, está en 1 Samuel 13, 13 a 14. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Bueno, básicamente ahí podemos ver el resultado de nuestras decisiones. Y ok, a veces tomamos decisiones malas, pero es cuando es repetitivo, y no nos arrepentimos, porque vamos a ver más, bueno, no nos adelantamos. Spoilers. Ya. Entonces ahí lo que podemos ver, otro punto importante es que Dios era celoso con las cosas que Él asigna. Él asignó ciertas personas para hacer sacrificios, y ciertas personas tienen que hacer los sacrificios. Y eso también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que Pablo dice: los profetas son los profetas, los maestros son los maestros, que todos hagan cierto orden. En el Nuevo Testamento aún se sigue esa idea de que los talentos y los dones que Dios le dio a cada persona sean utilizados de acuerdo a cómo Él le dio. Samuel fue asignado para hacer el sacrificio, y ninguna palabra de la que dijo Samuel nunca falló.
pero como lamentablemente Saúl actuaba por impulsividad cuando estaba temeroso, cuando tenía miedo, entonces tomaba las decisiones incorrectas. Lección que nosotros tenemos que aplicar hoy es: tenemos que confiar en Dios y no dejar que el miedo tome las decisiones por nosotros, básicamente. Okay. Entonces, vamos a ver qué hace David en situaciones similares. Y pues, esto era este era en 1 Samuel 23, 1 a 5. Esa situación era cuando David estaba corriendo porque Saúl estaba buscándolo para matarlo. Y él ya tenía como un grupo de soldados que se reunían a él y que estaban fieles a él. Y luego, y lo que me gusta mucho de esa parte de la historia de David es que puedes ver en cada paso que él tomó, él siempre estaba pidiendo a Dios: ok, ¿debo hacer esto sí o no? ¿Debo hacer esto sí o no? Puedes ver una otra vez más, él hacía eso. Y este es un ejemplo de uno de esos tiempos. En 1 Samuel 23, 1 a 5 dice: y dieron aviso a David, diciendo: he aquí, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, diciendo: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? El Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra los filas de los filisteos? Entonces él también tenía esa presión de todos sus hombres, no estaban de acuerdo con él, tenían miedo. Pero lo que hizo David, en versículo 4 dice: de nuevo David consultó al Señor. Y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Entonces van a ver muy similar situación que estaba David, pero su primera cosa que hizo fue y consultó al Señor. Vamos a ver otro reto que tenía también en ese tiempo cuando estaba huyendo desde Saúl. Y esto está en el próximo capítulo, y 1 Samuel 24, 3 a 4. No sé si alguien nos puede leer ese. 1 Samuel 24, versículo 3 a 4. Sí. Dice, Del 3 al 4. sí, Sí. 24, del 3 a 10. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Okay. Hay otra vez donde los hombres de David están con presión. Mira, Saúl por casualidad entró al mismo cueva en donde nosotros estamos escondiendo y está solo, está durmiendo. Ahí podemos hacer con él lo que queremos. Pero David solo fue y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Y luego vamos a ver en los siguientes versículos 5 a 7. Aconteció después de esto que la conciencia de David se remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con esas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Entonces, sí. Bueno, básicamente Dios le dio, primero vemos que David, la conciencia, o sea, el Espíritu de Dios
le habló a él obedeció. Y también vemos que Saúl estaba al borde, él lo podía matar, estaba David, estaba en la cueva, estaban todos los soldados, pero Dios, como David tenía un corazón semejante al de Dios, escuchaba la voz de Dios, y luego entonces él dijo, pero este es el ungido del Señor. O sea, hay que darle, no importa que él haya hecho, que si esto, que si lo otro, que si él me quiere matar y todo, era una persona que había sido dedicada al Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Si vemos una persona a la cual no, quizás ni siquiera está dedicada, pero todos nosotros somos hijos de Dios y somos hechos a la semejanza de Dios. O sea, cuando le hacemos algo a alguien, básicamente estamos hiriendo a una creación de Dios, porque Dios nos creó a su propia imagen. En ese caso era que él era el ungido de Dios, pero como quiera seguía siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo no sé. Gracias. Y sí, entonces podemos ver que en las dos situaciones, cuando David se sintió presión de la gente, él no se dejó llevar por la presión, por el miedo, siempre estaba escuchando a la voz de Dios. Ok, ahora vamos a temperatura. Y podemos pensar que temperatura, cómo eso se aplica a gente, a reyes, porque eso hace sentido con los químicos, pero como la gente. Pues por eso nuestra lectura bíblica hoy salió de Apocalipsis 3, 14, 18. Y gracias Ricky por leerlo. Y ahí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Entonces está Jesús hablando a la iglesia de la Odisea y le está diciendo que no eres frío ni caliente. Y él estaba como hablando de la relación que tenía con ellos. Ellos no odiaban a Dios, pero también tenían esa pasión de Dios como lo tenían al principio. Ellos se creían que ellos ya tenían todo y no tenían necesidad de Dios. Y por eso no estaban tan cerca de Dios como estaban antes. Entonces Dios estaba pidiendo que se acercaran más a Él. Entonces vamos a ver la temperatura que tenían a Saúl y David en su relación con Dios. ¿Cuál era la temperatura de Saúl? Ok. Entonces vamos a 1 Samuel 15, 1 a 3. Entonces podemos ver que ya hablamos de la historia de cuando Samuel le dio un reto a Saúl. Le dijo, espera mis 7 días para que te confirme como rey. Pero Saúl falló ese reto y Dios le dijo que tu familia no va a ser rey sobre Israel para todo el tiempo. Pero todavía Dios le dio el chance, la oportunidad que sea rey de Israel en su vida. Y se quedara ahí con paz. Pero ahora vamos a ver que tenía un último reto que debía sobrellevar para que se quedara como rey. Entonces Dios básicamente le dio 2 chances. El primer chance pues lo falló, pero aquí otra chance que se quedara fiel a Dios y que quedara como rey de Israel. ¿Puedes leer el versículo? Sí. 1 Samuel 15, 1 al 3 dice: Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek
destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños, a niñas, a niños de pecho o bueyes, como a ovejas, a camellos, como a los asnos. Ok, esa fue la orden, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. El orden fue muy claro, pero luego vamos a ver, ¿obedeció o desobedeció? En 1 Samuel 15, versículo 9, dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de los amalequitas, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes y los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor le destruyeron totalmente. Entonces no obedeció. Samuel no dijo que se quedara con todo lo mejor para él. Samuel le dijo que todo tenía que ser destruido y él no escuchó. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Entonces puedes ver que Saúl era alguien que le gustaba parecer como santo, ¿verdad? Siempre puedes oírlo diciendo, bendito seas el Señor, como dijo David, que siempre le estaba viendo, ¿cómo estás, mi hijo? Bendito seas, le gustaba hacer cosas bonitas así y aparentar que era alguien como santo, pero su corazón no estaba con Dios. Él todavía no quería obedecer a Dios. Y pues el resultado de esa desobediencia fue que Samuel le dijo, pues lamentablemente tú ya estás rechazado de ser rey. Yo voy a ir y voy a escoger otra persona ser rey de Israel. Y cuando Saúl oyó las consecuencias, entonces fue Saúl y le dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel todavía se quedó firme, dice, no, ya no pides más. Dios no es alguien que cambia de su mente, Dios es alguien que es firme, que sabe todo y para que cambie su mente entonces. Entonces ahí podemos ver también que, o sea, no fue la única oportunidad que él tuvo, porque Dios le dio bastante oportunidades. Primero, el primer reto fue que vio todas las señales que iban a pasar por el camino hasta Gilgal. O sea, fue el primero, el fallo en Gilgal. Luego entonces tuvo las otras oportunidades y tampoco. Entonces Dios lo destituyó de ser el rey de todo Israel y de su generación a su generación. Entonces Dios le dijo, bueno, entonces la oportunidad que vas a tener es que tus generaciones no van a ser los reyes, pero tú puedes tener entonces un reino de paz los días que te quedan de vida. Entonces es que vino este reto, ve y destruye a este rey, a todo lo que está ahí, con las ovejas, todos los hijos, los mayores, los jóvenes, todos. Y ese fue el último reto para darle una oportunidad para que por lo menos viviera sus últimos años de vida en el reinado en paz. Él no obedeció ni siquiera a eso. Y ahí podemos ver que Dios es un Dios que no cambia, que tiene plan, pero cuando Él cambia es porque nosotros entonces cambiamos y nos arrepentimos antes de que sea muy tarde. Nunca muy tarde, pero Él llegó al nivel, y vamos a verlo más adelante, que ya Él estaba irremediable, o sea, ya Él le escogió. Eso es lo que llamamos hoy el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja con nosotros decimos no. El único pecado imperdonable es el rechazo a Dios, que es el rechazo a la voz del Espíritu Santo, y eso fue lo que hizo básicamente Saúl. Podemos ver que él aparentaba que estaba como que he was sorry or that he está arrepentido. Él parecía que estaba arrepentido, pero la verdad era solo cuando oyó las consecuencias que estaba, yo he pecado, por favor perdóname. Y luego finalmente cuando Samuel dijo que no, la única cosa que dijo en 1 Samuel 15, 30 y 31, y Saúl dijo, he pecado, pero te
que me honores ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regresas conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces podemos ver ahí que cuando al final él no quería perdón de Dios, él solo quería el honor de la gente. Él quería el perdón de Dios para que Samuel se fuera con él y para que todo se veía bonito y que él era el victor. Pero él no, Diplomático. lamentablemente, lo que él quería más no era el perdón de Dios. y un detalle interesante que veo aquí es, podemos ver cómo Saúl cambió su manera de hablar. Empezó diciendo que ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Se oye bien. Pero luego cuando oyó que Dios no iba a cambiar su mente, él nomás dijo, pues te ruego que me honores ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Ves que cambió ahí? Ahora ya no era, ya no No era el Señor. no era como- Ok, so básicamente ahí vemos un cambio de lenguaje y de actitud en el escrito. O sea, el primero estaba ofreciendo sacrificio porque quiso hacerlo, ¿verdad? De las cosas que llegaron. Entonces Samuel llegó y lo rechazó. Entonces luego él habla y le dice, pero perdona mi pecado para que el Señor lo perdone, para que el Señor lo perdone. Pero entonces luego cuando Samuel le dice que básicamente que no, que entonces le pregunta, ven, honra para que todo el mundo vea. Y entonces ya no dice el Señor, ahora dice, para que tu Señor, o sea, ya ahora, o tu Dios, ya no ahora, es como yo digo que primero era mi Dios, pero ya como mi Dios, el Dios que yo acepté en un momento, que básicamente no vivía con el Señor, el primero era su Dios, él pensaba que estaba en él, pero ahora no, ahora es el Dios de ese profeta, ¿me explico? Es tu Dios y no es mi Dios. Y básicamente podemos ver un cambio de lenguaje ahí, de ser de yo a tú. Muy bien, pues vamos a ver que Saúl era alguien que le gustaba aparentar ser caliente, pero su corazón era frío a Dios, entonces era como tibio. Pero ahora vamos a ver en contraste cuál era la temperatura de David. Y eso era muy diferente. Vamos a ver a los principios de cuando David estaba con Saulo, cuando estaban enfrentando el gigante de Goliat. Y eso era en 1 Samuel 17, 34 a 37. ¿Si alguien nos puede leer? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén. Amén. Entonces podemos ver en este gigante, esta guerra donde el gigante estaba retando a todo el pueblo de Israel y estaba diciendo, manda tu soldado más fuerte que pelea contra de mí. ¿Y quién crees que who should have been fighting the giant? O sea, ¿quién se supone que estaría peleando ese gigante? No era el que estaba un cabeza más alto de todos los otros. Ahora vemos que un ejemplo, ahí podemos ver, primero Saúl era uno de los que sobrepasaba de los hombres, era un hombre grande. Ahora, cuando ya él era rey, ya tenía su ejército, ya necesariamente él podía asignar a otros hombres grandes. Los hermanos de David, cuando Samuel fue a ungir al próximo escogido,
uno de los que vino ahí, oh wow, pero ese es el próximo, porque la copia de Samuel es alto, es todo, es la copia de Saúl, es alto y es todo. Cuando David llegó ahí, él llegó porque él fue asignado a llevarle comida a sus hermanos. O sea, él no estaba ahí porque él había sido asignado para la guerra, no, él fue asignado para llevarle comida a sus hermanos. Sus hermanos, los cuales eran más altos que David, los cuales parecían guerreros y fuertes, estaban tenebrosos y todavía llevaban días y ninguno de ellos había tomado acción para vencer a Goliat. Entonces hay que llegar a David y dice, oh, pero ¿qué es este incircunciso que vienes aquí a humillar al Señor nuestro Dios? Entonces vemos que David tiene, puede ser en estatura 5'8", 5'9", quizás 6, no más de eso, pero tenía un corazón que estaba fortalecido en la confianza de que Dios lo iba a librar. Y dio ejemplo, dice, he matado leones, he matado osos, cuando están las ovejas. Está bien. Pues entonces, pues que Saúl era el que debía pelear con Goliat porque era el rey, era el más fuerte, el más alto, pero él estaba con miedo, estaba como congelado. Pero David, Goliat sabe ir por 40 días, pero David, la primera vez que escuchó eso, él ya estaba listo para pelear. Y puedes ver que David tenía una relación personal con el Señor. Él dijo, el Señor que estaba conmigo en los tiempos anteriores, con las ovejas, con los osos, con los leones, Él va a estar conmigo en este nuevo reto. Entonces, esa era la gran diferencia. Él conocía al Señor. El Señor no era algo afuera de Él, algo como distinto de Él, que una teoría ahí afuera en las nubes. El Señor Dios para David era un amigo, un guardiante, alguien que siempre estaba fiel a Él. Y por eso podemos ver en la historia que cuando David se enfrentó con ese filisteo, él podía decir, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es el Señor y Él os entregará en nuestras manos. Entonces puedes ver ahí el fuego que tenía David en su corazón por Dios. Él sabía que Dios era alguien fuerte y quería que todo el mundo sabía eso también. Y por supuesto también podemos ver su pasión en los salmos. No sé cuántos salmos de los 150 eran de David, pero muchos eran. Y podemos ver en todos esos su amor y su pasión por Dios. Por ejemplo, en Salmo 59, versículos 16 a 17 dice, pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Amén. Entonces hay un gran diferencia entre la temperatura de Saúl y de David. Y finalmente vamos a ver el quinto característica que era lo más importante, ¿verdad? Entre el carbón y el diamante. El carbón era impuro, pero el diamante es completamente puro. Entonces vamos a ver la diferencia entre la pureza de Saúl y David. Entonces la cuestión es, ¿se mantendría puro Saúl? Y ahora lo hacemos la pregunta así porque por una cierta razón, ¿verdad? Sí, básicamente sabemos que cuando decimos la pregunta, ¿se mantendría puro? Pues la Biblia dice que cuando él fue ungido, Dios le dio un nuevo corazón. Entonces cuando Dios le dio un nuevo corazón, quiere decir que cuando Dios le da un nuevo corazón a una persona, Dios te da un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro.
Entonces por eso lo hicimos como se mantendría puro, porque no podemos pensar qué pasó antes de ser ungido, no. Tenemos que pensar desde que él fue ungido, él mantuvo el corazón que Dios le dio o él rechazó el corazón que Dios le dio. Básicamente por eso la pregunta es de esa manera. Sí, podemos ver en 1 de Samuel 10, versículo 9, cuando Samuel lo ungió, y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón a Saúl. Y todas aquellas señales le conducían en aquel día. Entonces, después que se fue ungido, sabemos que tenía un nuevo corazón. Pero, nomás 6 capítulos después, en 1 de Samuel 16:14 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces vemos que entre esos capítulos habían sus decisiones malas, y con esas decisiones su corazón no se mantuvo puro, se empezó siendo impuro, y con ese tipo de corazón el Espíritu de Dios no se podía morar en él. Como mencionamos antes, que el Espíritu de Dios no mora en alguien sin que la persona quiera. El Espíritu de Dios solo está ahí porque lo invitamos a estar en nuestro corazón, porque pedimos que el Señor Dios limpie nuestro corazón y deja que tu Espíritu esté en mí. Pero Saúl, desafortunadamente, con sus acciones y sus decisiones que ya hemos visto, poco por poco se llevó hasta el punto que el Espíritu del Señor no podía morar en él jamás. Y el resultado del cambio, desafortunadamente, al final de su vida, vamos a ver, creo que solo es el primer de Samuel, quizás el segundo Samuel. Al final de la vida de Saúl, que él ya se fue hasta consultar con espíritus y todo eso. Podemos ver, y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon a Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó. ¿Ves? Otra vez Saúl se dejó de llevar con el miedo. Su corazón se turbó en gran manera, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Y por qué crees que el Señor ya no le estaba respondiendo? No era porque Dios quería abandonar a Saúl, pero por todas sus decisiones, Saúl ya no podía escuchar el voz de Dios, desafortunadamente. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medio para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es un medio. Entonces puedes ver que Saúl, la verdad, él no que estaba buscando a Dios, lo que estaba buscando era una solución, algo que le ayudara con su miedo, algo que le da guianza. Y a él no le importaba si era de Dios o del diablo, porque ser un medio es algo del diablo. Y él, para él en ese momento ya no le importaba. Entonces vamos a ver entonces en David. Bueno, básicamente es importante porque muchas veces cuando el Espíritu de Dios ya no habitaba nada más sobre Saúl, entonces el espíritu malo vino y entró en Saúl. Lo que pasa muchas veces es cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo va a entrar a nosotros, o viceversa. Cuando empezamos a llamar a Cristo, entonces el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros. Muchas veces tenemos situaciones en las cuales tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hablar de comida, por ejemplo. Si me hace daño comer grasa a la medianoche, entonces lo sustituto, y trabajo de noche, pues entonces tienes que comer algo, pues entonces cómete una fruta. La idea es que hay que sustituir lo malo por lo bueno, y si tienes algo bueno, no sustituir lo bueno por lo malo, porque nuestro ser está preparado para hacer acción. Entonces, si hay acciones que son buenas y hay acciones que son malas, si sacamos una acción que es mala, hay que sustituirla por una acción buena, porque si no, entonces ese espacio se queda vacío, y luego entonces más tarde va a llegar la acción mala y va a tomar entonces el poder sobre ese espacio vacío. ¿Me explica?
Entonces vamos a ver si se mantendría puro David. Porque desafortunadamente David no era una persona perfecta. Hasta ahora podemos ver todas las buenas características de David, pero él también sufrió tentación y fracaso a veces. Podemos ver esta historia en el 2 Samuel 11, 1 al 5. ¿Sí puede leer con nosotros? Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Lo que estamos leyendo ya, David está establecido como rey, ¿ok? Y al atardecer David se levantó de su lecho o cama y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliaim, mujer de Urías, elitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Entonces podemos ver ahí que algo que noté cuando estaba preparando para ese sermón, que una mala decisión o un mal hábito llega a otra mala decisión y otra. Y a veces puede empezar como algo que parece inocente, pero luego se cambia a algo más serio. Y entonces, ¿qué era la primera mala decisión que hizo aquí David? Pues que ya no bajó con los reyes a pelear, como dice ahí. Él se quedó a descansar, se subió a la azotea a tomar el sol. Estaba durmiendo. Entonces ahí dice que él estando de ocioso, porque él tenía que ir a pelear, pero él ya se quedó a descansar. Entonces se quedó y miró de lejos a una mujer que se estaba bañando. Preguntó por ella y le dijeron: es la mujer de su soldado que estaba en guerra. Y a él no le importó, dice: tráiganmela. Entonces durmió con ella y ella quedó encinta. Tráiganmela. Y quedó encinta, quedó embarazada. Entonces él como cuando dice, él se olvidó, ahí mismo lo está, que da a entender que él ya no estaba teniendo esa relación con el Señor. Estaba perdiéndose eso, que ya se levantaba tarde, porque dice que se levantaba tarde mientras los reyes estaban en guerra. Entonces, cuando uno pierde la oración, uno dice: yo ya sé que robar es malo, ya sé que mentir es malo, pero estamos siendo, ¿cómo se dice? Estamos creyendo que nosotros estamos haciendo lo recto porque ya lo conocemos, es pura presunción. Y entonces David no le importó ya de que era casada, y él sabía el mandamiento, él sabía todo, pero es lo que pasa, que cuando uno ya está cómodo, yo les digo, porque esto poquito no va a ser tan malo. Esto no es tan malo. No estoy trabajando, yo me voy a levantar tarde. Ya se levanta uno tarde, ya no tiene una responsabilidad como yo antes de edad, y ya está uno más tranquilo, y se llega a olvidar uno de la oración, y cuando oramos ya tarde, ya corriendo porque voy a hacer esto, y no tenemos el tiempo de meditar en la palabra de Dios, lo mismo que le pasó a David. Podemos ver que se cambió mucho su hábito ¿recuerdas esos tiempos cuando estaba huyendo porque Saúl estaba tratando de matarle? Todo el tiempo puedes ver David: Dios, ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué debo hacer? Mis soldados no quieren ir a la batalla, ¿estás seguro que debemos ir a la batalla? Y Dios dijo: sí, ve, y él obedeció. Pero ahora no ves todas las cosas que él decidió solo por él. Él no iba a ir a la batalla. Él se quedó durmiendo. Él decidió tomar la mujer, y nunca ves que él estaba orando, hablando con Dios sobre todas sus decisiones. Y también con eso podemos aprender que a veces es raro, pero a veces es un poco más fácil que dependemos en Dios en los tiempos difíciles que en los tiempos buenos. Porque ahora que que David estaba establecido como rey, ya tenía un palacio, ya tenía todo lo que quería,
ahora es que se olvidó orar y que se olvidó hacer lo que Dios quería de él. Pero cuando él estaba en pobreza, viviendo cuevas, él siempre estaba orando y compusiendo salmos a Dios. Entonces, a veces cuando tiempos difíciles vienen a nosotros, puede ser que a lo mejor Dios no necesariamente está castigándonos o algo así, pero a lo mejor Dios sabe que necesitamos esos tiempos para crecer en nuestra relación con Él. Amén. Puede ser otra razón. Entonces, sus malas decisiones llegaron a más malas decisiones, porque luego David escribió una carta a Joab y le envió por mano a Urías, y la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que él sea herido y muera. Y eso pasó. Y al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido, estaba muy triste. Pero cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue mal a los ojos del Señor. Entonces de la vagancia salió adulterio, de adulterio salió muerte Un asesino. Y parece que David ya no hay más esperanza para David, pero Dios todavía tenía esperanza en él porque mandó al profeta Natán a hablar con David. Y entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, porque le dio una historia a él. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la esposa de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que seas tu mujer. Entonces, como Samuel enfrentaba a Saúl sobre sus pecados, Natán enfrentó a David. Y vamos a ver cómo él reaccionaba. Pues el Salmo 51, si lo ves, si vas en tu Biblia, lo primero, la introducción que le da es un salmo que David escribió cuando Natán lo enfrentó sobre Betsabé. Y podemos leer ahí cómo él reaccionó. Salmo 51, vamos a empezar en el versículo 1 y seguimos por allá si alguien nos puede ayudar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así como, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y sigue ahí, dice: he aquí tú decías la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación
y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Entonces podemos ver que David también falló, también su corazón se fue hecho sucio, pero él regresó a Dios y dije, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, porque él le entregó su corazón a él, Dios le podía limpiarlo otra vez. Amén. Bueno, la verdad que yo creo que no hay que explicar mucho acerca de eso, pero es importante. Saúl, el Espíritu de Dios se apartó y un espíritu malo entró porque él no hizo el llamado a Dios. Los dos pecaron, David pecó, pero David le preguntó y le dijo, crea. O sea, básicamente Dios ya lo había ungido a él se descarrió, pero él le pregunta por la oportunidad, crea en mí un nuevo corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y entonces si fallamos, si pecamos en algún momento, no queremos hacerlo en el nombre de Jesús, pero si en algún momento nos descarriamos, hay que volver cuando Dios nos llame, que crea un corazón y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Amén. Entonces, para terminar, no sé si quieres hacer un resumen de los dos. Ok, sí. Bueno, entonces ya vemos que la localización, pues uno viene de los benjamitas, el otro viene de la tribu de Judá, uno era de una familia bien reconocida porque tenía un nombre en la sociedad, el otro era mantener de un trabajo más humilde, que era básicamente mantener las ovejas, que es David. Entonces la presión, pues ya vemos que Saúl se expuso a bastantes presiones, pero siempre actuó con miedo. David también tuvo presión, pero él siempre confrontó la presión con Dios, e incluso cuando no tuvo presión, lo confrontó con Dios, porque el pueblo de Israel era el que tenía la presión. Porque cuando fue un ejemplo, el primer ejemplo fue cuando se expuso con el Goliat, vimos que la presión no era para él, pero su corazón estaba en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces luego en la temperatura podemos ver que la apariencia de Saúl era una apariencia tibia, que él aparentaba ser, que Dios te bendiga, hijo mío. No lo leímos aquí en ningún versículo bíblico, pero cuando si usted lo lee en su casa, en algún momento va a ver que Saúl le dice, oh hijo mío, David, estás ahí, Dios te bendice. Entonces ahí vemos que él usaba el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Lo quería lanzar con la espada contra la pared. Y luego entonces quería hacerle daño o matarlo. Entonces ahí vemos la tibieza, mientras que David estaba todo el tiempo conectado con Dios. En algún momento David entró en la tibieza, pero ahí le dijo, Señor Padre, ayúdame. Y luego entonces básicamente el último punto sería básicamente la pureza, o el tiempo que David se cogió en llegar a ser rey, pues básicamente desde un muchachito hasta los 30 años, y Saúl pues se cogió básicamente inmediatamente porque ellos le preguntaron. En la pureza pues ya vemos que David fue como el diamante que se expuso a todo eso, pero vino a ser limpio y puro, porque luego vemos que en el Nuevo Testamento dice que David tenía un corazón semejante al de Dios, mientras que lamentablemente Saúl era como un carbón. El carbón usted lo agarra, básicamente no tiene mucho valor, se rompe rápido, no se ve muy bonito. Lamentablemente esa fue la decisión de Saúl. Ahora, esos son los reyes, eso es una historia muy linda, la cual nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Entonces hoy yo me pregunto y me identifico, ¿yo soy Saúl o yo soy como David? ¿He vivido como Saúl o he vivido como David? So, básicamente, ¿cuál es nuestra decisión? Amén. Amén.